Bueno, mis queridas amigas y amigos, cuando uno le toca hablar en un acto como este, debe comenzar por confesar la emoción que le produce y el sereno orgullo que le produce compartir el acto con gente tan distinguida como la que está aquí. Bertrán Guerra, exministro, exprocurador en Venezuela, uno de nuestros abogados más ilustres. Sergio Bofelli, que es uno de los periodistas más valientes y más identificados con la lucha por la libertad de expresión en Nicaragua y Centroamérica y Florida. Esta jovencita Eva, que nos dejó todos tan emocionados, Eva Landau, qué linda, mi amor, felicitaciones, realmente fue un discurso muy lindo. Bueno, Armando Valladares, todo el mundo sabe que Armando Valladares es un emblema de la resistencia cubana. Realmente que Armando Valladares es una fuente de inspiración para todos los demás exilados de todos los demás países que han sufrido la humillación de lo que no vacilamos en calificar de bandidocracia castrochavista. Mi hermano Carlos Sánchez Berzaín, a mí me gusta destacar de Carlos Sánchez Berzaín que, como dicen los chilenos, no le saca el poto a la jeringa. Carlos Sánchez Berzaín lucha todos los días, no se rinde. O sea que cuando uno tiene alguna tentación de cansarse o de rendirse, está Carlos Sánchez Berzaín allí para recordarle que los zorros no se rinden. Eso es muy importante. Mi hermana queridísima Beatriz Rangel, quiero que sepan que Beatriz Rangel es una venezolana destacadísima, fue ministra en un gobierno que estuvo a punto de recuperar el país y de colocar el país en el camino hacia ingresar airosamente en el primer mundo, que fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un hombre muy denostado, muy calumniado, pero que fue un venezolano realmente paradigmático. Yo tuve el honor de escribir un libro sobre él, de escribir su biografía. Fíjense ustedes, esta gente que está aquí me convoca a tres reflexiones, porque ellos representan estos tres valores que voy a mencionar con especial afecto por esos valores. El primero es el coraje. Aristóteles decía que la principal virtud política es el coraje. Toda esta gente que está aquí es gente de coraje, gente valiente. Y eso es muy importante, porque la política es una actividad tan exigente, tan terrible, tan maltratada, sobre todo en estos tiempos en que la antipolítica se ha puesto de moda, que ser político, el solo hecho de ser político, y yo soy un político profesional, el solo hecho de ser político ya es una demostración de valentía, porque tienes que estarte calando a diario los maltratos de la gente, sobre todo aquellos que juegan a ser políticos sin tener ninguna preparación para la política, y entonces una manera de afirmarse como político sin tener preparación para la política es maltratando a los políticos. Entonces esta cuestión del coraje es sumamente importante. Otra cuestión que yo tengo que destacar a esta gente que está aquí es un valor muy importante, pero muy, muy importante. Hay un poeta popular venezolano, poeta y humorista maravilloso, delicioso, que se llama Aquiles Nazoa, que escribió un credo. Y en el credo decía que el invento más bello del hombre es la amistad. Y entonces es muy importante porque esta gente que está aquí tiene un alto sentido de la amistad. Y como yo soy católico y creo en el amor al prójimo, entonces para mí la amistad es algo muy valioso. Yo soy un tipo que no se avergüenza de confesar que soy amiguista. La amistad es muy importante. Y la tercera cosa que quiero destacar de este grupo es algo que nos enseñó Rómulo Betancourt, que fue la figura principal, fundadora, el gran padre fundador de la nueva democracia civil venezolana. Él decía como un reclamo que uno de los problemas de nuestros políticos latinoamericanos es que éramos ágrafos, es decir, que como no leíamos, entonces no escribíamos. Y al no escribir, nuestra gente, las nuevas generaciones, tenían que abrevar, tenían que formarse con los libros y la experiencia de gente de otras partes.
preferiblemente europea. Y entonces nuestra cultura era muy dependiente del eurocentrismo, porque nuestra gente no escribía. Pero todos los que están aquí se han formado, se han preocupado no solamente por formarse y por escribir, sino por transmitir esa experiencia intelectual a las nuevas generaciones, que bastante falta le hace. Bueno, aquí hay una gente también en este evento muy valiosa. Mi hermano menor, Diego Suárez, por ejemplo, ha sido un baluarte en la lucha de los cubanos por la democracia. Pero hay una persona que yo quiero hoy aquí darles una sorpresa a ustedes y destacarla muy especialmente. En los años 60 en Venezuela, el déspota Fidel Castro Ruz, al déspota Fidel Castro Ruz se le metió en la cabeza que él tenía que controlar a Venezuela. Entonces financió, armó y entrenó guerrilleros para tomar el poder por asalto en Venezuela. Y resulta que en esa década tan terrible en la cual Rómulo Betancourt pudo derrotar política y militarmente a Fidel Castro y ha sido el único líder, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que podía decir derroté política y militarmente a este pendejo, fue precisamente Rómulo Betancourt. Pero Rómulo Betancourt pudo derrotar política y militarmente a Fidel Castro porque aparecieron hombres como este caballero que está aquí, mira, Atahualpa Montes, comisario general de la policía venezolana. Los comunistas le tenían terror, porque ese era un hombre resuelto, rotundo, recio, que los enfrentaba. Y los enfrentó con las armas en la mano y contribuyó a que la democracia venezolana se salvara. Por eso yo amo a Atahualpa Montes, que está aquí esta noche, porque pertenece a lo mejor de la historia venezolana. Bueno, pues nosotros estamos aquí para hablar de Bolivia, que es una de las cosas que caracteriza al llamado socialismo del siglo XXI, que nosotros todos, Carlos, yo, a todos, Armando, preferimos llamarlo neocomunismo. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Muchas cosas, la subversión, tratar de destruir a la democracia desde la democracia misma, todas las cosas pues que sabemos, que hemos escuchado tantas veces que el Foro de Sao Paulo preparó. Pero hay algo que es realmente lo más escandaloso, lo más bochornoso, lo más humillante, lo más desagradable, lo más despreciable. Y es que la gente del socialismo del siglo XXI se caracteriza por el descaro, por la amoralidad, porque no les importa nada, porque se pasan por el rabo las leyes, porque son realmente unos tipos humillantes y odiosos. Fíjate el descaro. Carlos Alberto Montaner puso un ejemplo, o no sé si fue Carlos Alberto Eva, pero alguno aquí puso un ejemplo de cómo Evo un día dijo que él hacía las cosas, y si eran ilegales le decían a los abogados arréglenlas ustedes después. Tienen ahí a un gobernador, el gobernador de la región de Pando, que se llama Leopoldo Fernández, ¿no? Tienen ese gobernador preso desde hace ya un montón de años sin haber cometido ningún delito y no dan ninguna explicación. Tienen una persecución y se la pasan pidiendo la extradición de Carlos Sánchez Berzaín sin tener ninguna razón jurídica ni política para justificar esa petición. Dicen que creen en la Pachamama, en la Madre Tierra, que son indígenas, y todo el mundo sabe el caso del TICNIS, ¿no? Del Parque Isidoro Secure, que no solamente han maltratado a la población indígena, sino que han actuado de una manera salvajemente depredadora de la naturaleza. O sea que es un descaro total, es burlarse de la opinión y de la inteligencia de la gente. Eso es algo terrible que caracteriza a este socialismo del siglo XXI, del cual Evo es una de sus encarnaciones más lamentables. La represión, desde luego. Mira, aquí está el almirante Marco Justiniano. El almirante Marco Justiniano era el comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Ya tiene un montón de años en el exilio. Lo único bueno del exilio de él es que él y yo nos hemos hecho pana, o sea que yo salí ganando ahí, ¿no? Pero el único delito que cometió Marco Justiniano fue respetar la ley, no permitir que las Fuerzas Armadas fueran domesticadas por la politiquería y plantear sin violencia, serenamente, porque Marco es un hombre muy sereno, que las leyes tenían que ser respetadas.
Incluso en una oportunidad, Marcos me contó que Chávez le dice, en una visita de Chávez a Bolivia, le dice a Marcos: almirante, hay que proteger al indio. Entonces Marcos cometió lo que para ellos es un gravísimo error. Dijo: bueno, mire, yo no estoy aquí para proteger al indio, estoy aquí para proteger la legalidad, para proteger la Constitución. Entonces Chávez le dijo a, ¿cómo se llama?, a Evo, en este lenguaje literario: mira, a este almirante hay que joderlo. Porque este hombre no va a ser útil para nosotros, para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana con la Fuerza Armada. Aquí está Mario Bruno, que junto con Branko Marinkovic fueron líderes civiles pacifistas, y por ser líderes pacifistas resistentes a la dictadura, aquí están en el exilio. Bueno, y así podemos hablar de tantas cosas, de un dictador que es un analfabeta político, un rústico, un primitivo, un amoral, que es Evo Morales, y que es tan descerebrado que es el títere de un tipo colocado allí por la dictadura cubana para que lo controle, que es el vicepresidente Álvaro García Linera, que es el cerebro gris, el poder malvado detrás de la presidencia, para que Evo Morales, con su actitud de grandilocuente y charlatana, pueda seguir humillando a los bolivianos. Sobre estas cosas tenemos que reflexionar, porque en nuestros países tenemos que aprender de esta experiencia tan terrible, que no nos da la gana de entender que los problemas de la democracia se resuelven dentro de la democracia, que no debemos ilusionarnos con ningún caudillo mesiánico, con ningún salvador de la patria, que los superlíderes son una calamidad y producen grandes tragedias históricas, que la dirección de los países tiene que ser de un liderazgo colectivo, que no debemos enamorarnos de ningún líder, así como Chávez se enamoró como una quinceañera de Fidel Castro. Y cuando digo esto no estoy exagerando. Los venezolanos tienen que recordar una imagen de televisión que Fidel Castro estaba yendo en el avión, ¿no? Estaba saliendo de Venezuela en el avión. Y Chávez, eso no lo inventé, eso está, se puede conseguir en YouTube, tirándole besitos al avión. ¿Entiendes? Esos besitos que Chávez le tiraba al avión donde iba Fidel Castro llevaron a Venezuela a la ruina. Pero estamos hablando de Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que es una cuestión que tiene que preocuparnos, y con esto quiero terminar porque sé que estoy hablando demasiado. Toda la atención del mundo en este momento está concentrado en Venezuela. Eso está bien, es correcto. Venezuela está viviendo la tragedia más espantosa de su historia, perpetrada por la bandidocracia castrochavista. Entonces está bien, y nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos por toda esa atención y esa solidaridad que estamos recibiendo de todo el mundo, y por el hecho de que ya van más de 60 países que reconocen al compañero Juan Guaidó como presidente legítimo de la República. La atención se concentra en Cuba. Eso está bien. Los cubanos han sufrido indeciblemente la humillación cotidiana al pueblo cubano por parte de estos desalmados. Es algo que hace necesario, incluso hace necesario más solidaridad con Cuba, porque para lo que ha significado como desgracia para el mundo Fidel Castro y ese régimen, los cubanos no han tenido la solidaridad necesaria. La atención está centrada en Nicaragua, y está bien. Este pedófilo, casado con esta bruja impresentable, ha cometido los crímenes más horrendos, pero además recientemente un montón de muchachos muertos de la manera más descarada y absurda y brutal. Entonces está bien que se concentre la atención en Nicaragua, pero es necesario concentrar la atención en Bolivia, porque resulta que para lo que está viviendo Bolivia, para el sufrimiento que tiene Bolivia, no ha tenido la atención, la solidaridad, el empeño que debería tener de la opinión mundial. Por eso este foro es muy importante, y yo me siento muy emocionado de haber podido hablar aquí. Muchas gracias.